Momento, vamos a saludar. Está con nosotros y nosotras aquí Alicia Bordas, le voy a decir Cookie, Cookie, lo conocemos Sí, aquí sí, sí, en Esquel perfecto. por Cookie, Sí, sí. porque el fin de semana, y esto es un error mío, el fin de semana estuvo la presentación del libro Relatos en los pliegues de la historia y estuvo en el Melipal y se me pasó. Por favor. Debo confesar que fue un error mío, pero no quería dejar la oportunidad para charlar. Ok. Gracias por venir, ¿eh? A ustedes, a Eh, ustedes. Cookie, Sí, relatos en los pliegues de la historia. Si uno ve el libro, no solamente tiene una portada muy interesante, sino que es un libro contundente, ¿no? En cuanto a su al tamaño. fisonomía y tamaño. ¿Con qué nos encontramos ahí? Bueno, acá hay una serie de relatos que desarrollé en el taller literario que hice con Nené Guitar a partir del 2015 ¡Apa! hasta la pandemia, que bueno, ahí la actividad como en tantos otros casos se suspendió y bueno, ya ese grupo en el que yo estaba, cada uno fue por su camino y casi todos creo que todos han publicado libros. Em, es un libro, sí, a mí también me sorprendió el Sí, el tamaño porque tamaño. no me imaginé que tenía tantos relatos Ujú. reunidos, sí. ¿Son cuentos? Son ¿Son narración? relatos, Relatos. son relatos de hechos históricos Ujú. verídicos, pero ficcionalizados con la ayuda de la literatura. Totalmente, O ¿no? sea que ahí puse mi visión, mis sentimientos, en fin, como digo yo, pagué una deuda que tenía porque en la formación mía como profesora de historia, obviamente que la figura femenina no estuvo presente, con lo cual tampoco cuando yo ejercí la docencia la toqué muy por encimita porque, bueno, siempre hice más hincapié en el desarrollo económico, etc. Bien, vos lo sabrás quizás un Ujú. poco. Este, y, pero bueno, un día, preparando clase justamente, leí un pequeño artículo en un libro de historia, en una colección de historia de Pérez Amuchastegui, un historiador excelente, donde hablaba de las fortineras. Yo nunca había escuchado, digo, ¿qué es esto de las fortineras? Entonces empiezo a leer y me encuentro con que en los fortines había mujeres que no solamente se dedicaban a surcir, curar heridas, cocinar, sino que empuñaban las armas y salían a pelear, Cumplían un este, rol fundamental ahí. cumplían un rol fundamental, siguiendo a su pareja o buscando un refugio, etcétera. Y bueno, y a partir de ahí, estando en el taller, dije, pero qué interesante que es esto. Y empecé a hurgar Qué bueno. y empecé a preguntarme, digo, bueno, a ver, ¿cómo es esto de las mujeres? ¿Quién fue la mujer de Moreno? ¿Cómo era la mujer de Paz? ¿Cómo fue la mujer de Güemes? ¿Qué hizo la hermana de Güemes o la mujer de, no sé, o Mariquita Sánchez? Que hablando de ella, tengo que decir que la descubrí, es una mujer, Te impactó mucho. me Qué bueno. impactó muchísimo, una mujer extraordinaria desde todos los puntos de vista que se la mire. Y yo tenía la imagen, ese estereotipo del Villiquen, Claro, paradita claro, hermosa al lado del claro. Muy piano. buen laburo, Y muy buen entonces, laburo. bueno, yo creo que si hay algo que tienen estos relatos es justamente que estas mujeres, que en otras, ojo, hay otras historiadoras que han hecho libros, novelas históricas con muchísima investigación, y que, bueno, han mostrado la parte humana de Ujú. estas mujeres y el protagonismo que tuvieron. Es decir, nuestra historia argentina no se construyó solamente con guerreros y políticos, y no, al lado de ellos estaban las mujeres cumpliendo una función tanto o más importante en algunos casos que sus propios Y muchas veces Mm, maridos. menospreciada y total. ocultada. Y Invisibilizadas claro, totalmente, claro, ocultadas. no todas, porque también eso me resultó curioso. Bueno, hablamos de mujeres de mucho carácter, ¿no? Ujú. Y no han sido demasiadas las que han aparecido o de las que tenemos documentación como para poder acceder un poco más al conocimiento de sus vidas. Pero muchas de ellas, como es el caso de Mariquita Sánchez, ¿Qué es lo que más te sorprendió tocando a ella? Sin spoilear el libro para que lo vayan a adquirir aquellos. Esta mujer nació con la revolución en la época del virreinato, Ujú.
y murió en la presidencia de Sarmiento. Una mujer que fue escuchada, sus tertulias no eran solamente para escuchar música, sino que eran conversaciones y debates de un nivel intelectual Con mucho con contenido. mucho contenido, con influencias de la bibliografía que se podía acceder de Europa. Alberdi, Sarmiento, Esteban Echeverría la tenían así como sus cartas, cuando estos hombres estaban en el exilio, circulaban de manera muy, te agradezco, acabo de tomar un cafecito, circulaban de manera muy cuidadosa, ni hablemos de la época de Rosas, ¿no? Ella era pariente de Rosas, era una mujer patricia, y sin embargo tuvo que ir al exilio porque no confiaba que aún tomando el té todas las tardes con la madre de Rosa, no terminara presa de la mazorca. Este, bueno, Mm. realmente una mujer sumamente interesante. Cookie, nombrabas ahí una historiadora en particular, ¿no? Y tuviste además que de este dato o este insumo para tu libro, en recurrir a más fuentes. Muchísimas, Muchísimo. pero porque quería satisfacer mi curiosidad. La Después me historiadora. costaba horrores todos esos apuntes que iba tomando y fotocopias, empezar a decir, bueno, Darle forma. qué selecciono de todo esto, Claro. ¿no? Y sinceramente tuve, por ejemplo, que decir, bueno, a ver si tengo que ubicar a fulanita de tal en el patio de su casa colonial en Jujuy, cómo eran las construcciones. Claro. Ah, No bueno, muy tengo, meticulosa para hacer también. bueno, no, claro. O Buenísimo. por ejemplo, hay una historia que me impactó mucho, que es la última, habla de las cautivas de la Guerra del Paraguay. Ujú. Cuando las fuerzas paraguayas irrumpen por el norte argentino, por Corrientes, eh, y son enfrentadas por el ejército nacional y también por sus aliados, tienen que retroceder, pero se llevan 5 mujeres como rehenes, como cautivas, que después las dejan en Paraguay libradas al azar. Cuando estas mujeres, de las cuales regresan 4, vuelven a sus hogares, es tremendo porque se encierran, Claro. porque han estado solas a la deriva con hijos pequeños que volvieron con ellas. Bueno, y por ejemplo, ¿cómo relato esto? Se me ocurrió decir, eh, vamos a hacer que el hijo de un porteño comerciante, viaja a Corrientes para comprar, ahora no me acuerdo bien si eran madera, creo que eran madera, y entonces le va escribiendo a su padre que él estando ahí ve que ahí suenan las campanas y toda una movilización en la población, van al puerto y bajan estas mujeres todas cubiertas, todas con sus ropas hechas harapos y bueno, y él empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta conmoción? Y entonces dice, porque estas mujeres fueron secuestradas y han sido rescatadas por los brasileros, las tropas brasileras, y la devuelven y se encierran en sus casas y se cierran las puertas y se terminó. ¿Cómo me entero de esto? Ah, bueno, y este hombre, este joven, le escribe cartas a su padre contando estas cosas más las cuestiones No. comerciales. En un momento dado, dice, bueno, le va a llevar un regalo a su madre y le lleva una mantilla, bueno, yo tengo poca memoria, pero No. resulta que había encontrado yo un nombre muy particular y es una especie de encaje que todavía las mujeres en Corrientes, como Ujú. una cuestión tradicional, lo tejen y lo bordan y le lleva una mantilla. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que tuve que averiguar vestimenta, o cuando hablé del sargento Cabral, bueno, cómo era el uniforme, de qué estaba hecho. Ah, Este, fuiste, pero súper no, no, minuciosa. Qué claro. O bueno. por ejemplo, la comida, Martina Chapanay en una fiesta popular que corría qué bebidas, qué comidas, qué. ¿Y por dónde Bueno, ibas averiguando toda esa información? Google. Google, muy bien, No, Google tengo una biblioteca que siempre muy bien. me gustó tener con libros que las tengo desde mi formación docente,
pero la verdad es que quizás las principales fuentes las obtuve a través de internet de investigadoras de distintas universidades del país. Qué bueno. A mí Sí, me la parece, verdad que fue, no sé, yo me enriquecí muchísimo, no, lo pero disfruté horrores. a mí me parece que más allá que obviamente siempre vamos a estar contentas y contentos de tener una producción, en este caso artística, cultural y sobre todo de acá de Esquela hacia la comarca, Sí, arriesgo que este libro va a caminar más allá de las fronteras nuestras. Ya estoy arriesgando por la temática y el contexto en el cual sacás el libro, ¿no? sí, Porque me parece interesante que siendo historiadora también utilices elementos y herramientas de la literatura también, ¿no? fundamental, sí, me ¿Tuviste- encanta escribir, entonces ¿Es el primer libro? junté las dos, sí, El primer junté libro. las tres cosas porque los dibujos también son míos. ¿En serio lo dibujaste también? ¡Qué Sí, genio! me encanta dibujar, pintar. He ido unos años al taller de Ivana del Blanco, que para mí Una fue, genia. me abrió un universo, una genia. De Y, hecho, le comenté que había hecho este libro con dibujos propios. Bueno, nada. y ahí, Cookie, ¿cómo es el trabajo para ir dividiendo? O si es muy difícil, se te complicó mucho el trabajo para dividir o establecer algún tipo de frontera entre lo que es la historia y lo novelado o la ficción, o ya te sale naturalmente cuando ya tenés los insumos, las fuentes, el material sale Sí, naturalmente. sí, porque sabes qué, a ver, soy una persona eh, eh, Perdón. que me involucro mucho, soy de las que ven una película triste y lloro como si nada. O si es Confieso que soy una llorón también, ¿eh? película graciosa, me río con todas las ganas del Muy mundo. bien. Entonces, a medida que iba leyendo y adentrándome en estas mujeres, bueno, la verdad que me involucré y lo primero que decía era, bueno, ¿qué me pasaría a mí en estas circunstancias? Total. ¿No? ¿Qué ocurriría? ¿No? Y bueno, y ahí eso fluye, Qué bueno. eso fluye, por eso se me quemó varias veces la comida, Muy bien ahí. porque se me apareció una cosa y dejaba, corría, escribía y Qué grande. bueno, sí, Aprovechamos por ahí si están escuchando, les recordamos que nuestro WhatsApp para la radio, para el programa también es 15 41 97 27. 15 41 97 27. Y también preguntarte con respecto a esto si tuviste o tenés alguna referencia en cuanto, no a la parte histórica, sino al modo de trabajar la historia con la ficción o la novela. ¿Hay referentes tuyos en sí, bueno, varias, ¿no? María Rosa Lojo, Lucía Galvez, que falleció hace Ujú. 2 días. Lamento muchísimo porque era una mujer sumamente seria, ¿no? Para todo esto. Este, bueno, ahora se No, me... pero ya nombraste ahí, es Sí, sí, importante. ¿no? Bueno, ahora hay una historiadora que escribe, a mí personalmente me gusta muy mucho, que escribió la saga de los Osorio, esta historiadora cordobesa que, bueno, No me acuerdo el nombre, pero si alguien se acuerda nos puede acompañar sí, ahí, sí, ¿eh? ya El Jardín de los Venenos, bueno, Dos cuestiones que la sí, quiero unir en una. Por un lado, si sos metódica a la hora de trabajar, te proponías tiempos de laburo, días de laburo de trabajo, etcétera. Y otra cosa unida a esto es qué importancia, también lo reflexiono, lo pienso y lo digo al aire, la importancia del taller de la querida Nené sí, por con las supuesto. producciones que se están logrando desde ahí, ¿no? Claro, También. no, bueno, el taller es importantísimo, primero porque hay un intercambio sumamente productivo Ujú. entre todos los miembros del taller, ¿no? Por supuesto que la dirección de quien está a cargo del taller y el suministro de elementos para poder hacer una escritura y encontrar además la propia escritura, ¿no? Porque esto, Encontrar el camino propio, ¿no? El claro, color, ¿no? el tamiz, la Exacto, textura ¿no? propia. Todos mis compañeros tenían una característica, es decir, decía, claro, bueno, sí, Marcelo, lo digo por ejemplo por Marcelo Troyano, él tiene una capacidad para otorgarle las voces a las personas que yo no la tengo, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, ustedes ya habrán visto, bueno, si leen el libro verán que
no hay mucho diálogo, no hay mucha, sí hay escritura, pero porque la escritura está sacada de documentos. Claro. Acá hay mucha Eso documentación está también, buenísimo. ¿eh? A mí me parece re difícil el trabajo de ficcionar con documentación, ¿no? Que me parece un trabajo increíblemente arduo. Bueno, pero por ejemplo, suponete, cuando la mujer de Moreno le escribe las cartas pensando que él está vivo y ya había muerto hace unos meses, ¿Y no le mandó un pone WhatsApp esa antes? no, tenían una señal pésima en la colonia, muy mala señal. Pero vos lees las cartas y claro, yo me ponía en el lugar y decía, ay, pobre mujer, Ujú. no sabe que su marido ya está en el fondo del mar. Ah, Y tremendo. bueno, a partir de ahí uno empieza, ¿no? Bueno, Impresionante. es lindo, la verdad que es una... Por eso digo, yo junté en este libro 3 cosas que a mí me gustan mucho, que es la historia en primer lugar, la escritura, que siempre me gustó escribir, y bueno, el dibujo, ¿no? La pintura me gusta. Dos cuestiones antes de salir un poco de Perdón, vos específicamente. recordabas hoy una anécdota y Sí, se ve yo que a mí ya me gustaba que- romper con los códigos. totalmente. Yo quiero, se lo he contado al aire muchas veces acá en Radio Nacional Esquel, que tiene que ver con algo que, a ver, cuando estamos del lado de, lo saben todos y todas, Sí. aquellos que están del lado del alumno o la alumna, cuando hay algo que es disruptivo, siempre te queda grabado en la memoria, de Mm, alguna u otra manera, ¿no? Y recuerdo, no sé si fue cuarto o quinto año, una evaluación que tenía que ver con la mal llamada conquista del desierto, que como yo digo que está mm. mal llamada la conquista del Sí, desierto, sí, bueno, ¿no? así figura. Eran 4 o 5 preguntas específicas sobre ese momento histórico de Argentina, ¿no? Lamentable momento histórico del país. Pero, recuerdo cuando entrega, se lo lleva como hacían todos los docentes, en una semana, por ahí unos días, se lo llevan y trae las hojas corregidas. Mm, En ese momento lo teníamos de compañero a Pablo Calfunao, que sigo, el primo de Lito, mm, que sigo considerándolo uno de los artistas más grandes que tiene la comarca andina, sin duda, ¿no? ujú. Recuerdo que empieza a repartir las evaluaciones, bueno, tal aprobado, acá aprobado muy bien, etcétera, etcétera, todo así. Llega el momento que, recuerdo, lo veía ya, como se dice, prescribió, estaba Pablo en ese momento porque era muy nocturno, compañero nuestro, muy nocturno y le gustaba mucho la historia, la literatura y estaba medio así somnoliento. Y en un momento determinado dice Cookie, y esta es la prueba, al último la deja, de Pablo Calfunao, que no respondió ninguna de las preguntas que hice. Dijimos nosotros, se la manda ahora a Pablo, ¿no? Y dice, pero tiene un 10. Y nos dejó así pensando, ¿cómo un 10? ¿Viste? Pensamos así. La verdad hizo una historia que es en otra galaxia, en otro planeta, con otros seres que no tienen que ver con los seres humanos, y describió perfectamente lo que sucedió ahí en aquella mal llamada campaña, ¿no? Ujú, Y para nosotros fue genial, porque, digamos, una profesora que venga a tomar el elemento creativo de un alumno y no mm, anularlo, sino desplegarlo, mm. nos pareció una genialidad. Y siempre lo recordamos con mucho cariño. Qué suerte. Y nos comentaste un caso parecido de, Sí, con Marimar Massachusetts, sí. ¿no? Sí, también, que hizo una historieta sobre las invasiones inglesas con figuras geométricas, Con figuras que la tengo geométricas. guardada en mi casa Por todavía. favor, Y eso fue en segundo año. qué lindo. Sí, sí, bueno, hicieron varios, ¿no? Pero la, la de Marimar realmente me quedó grabada porque, bueno, fue una... Pero vos entendés que ahora, tal vez ahora podría ser considerado un poco más fácil o más común. Pero era un momento en que no sé si la mayoría de los docentes y las docentes se animaban a hacer ese paso de decir, bueno, despleguemos la creatividad si lo que está haciendo es contando de alguno u otro modo. A ver, Vuelvo a esto, ¿no? cuando yo estaba en la formación docente, que estuve varios Ujú. años, en el Instituto 809, yo le decía a mis alumnos, no se puede enseñar lo que uno no sabe, ¿no? Y cuando a veces ponían en los objetivos de la clase desarrollar el espíritu creativo o el espíritu crítico en los alumnos, yo les decía, no se puede enseñar lo que no se sabe o lo que no se tiene. Bueno, la creatividad es algo que está en uno, es decir, es cuestión de usarla y de no atenerse a esquemas, a normativas que por ahí se puede llegar al mismo objetivo, Exacto, pero con caminos mucho más amplios y más libres, ¿no? Es decir, se totalmente. puede llegar al mismo camino del conocimiento,
bueno, por distintos caminos. Y- Pero esas son cosas, te digo, espontáneas. Seguramente que ima- cuando lo vi en casa eso dije, wow. sí. Pero Imagínate nuestra emoción en el aula. esto me No dijo. respondió ninguna pregunta. Así iba así, dice. Pero tiene un 10. Y como, las emociones van a ser. Bueno, seguramente Fue que una todavía debe genialidad. haber alumnos que se sorprenden con cosas así en las Qué aulas. bueno. Yo espero que sea así. Totalmente. Cookie, para Sí, aquellos y aquellas que están escuchando y por ahí quieren adentrarse en el libro, ¿cómo pueden estar? Queda en la librería de está Esquel. en la librería Macayo el Perfecto. libro, así que ahí pueden pasar y adquirirlo. Sí, Eh, Obviamente, este es tu primer libro. sí, ¿Picó el bichito como para decir, o quedó material para este, o la idea sí, para continuar en esta línea? sí, tengo. Es más, esta mañana estuve acomodando un poco los papeles de mi escritorio porque realmente tenía un desbarajuste, y empecé a encontrar, porque es lo que les dije antes, hice tantos apuntes y recogí tantos datos y encontré tantas otras mujeres, Ujú. pero bueno, en algún momento dije, bueno, ya Ya está. está, Hay un momento que ¿no? uno tiene que cortar, ¿no? Sí, dije, bueno, ya está, ¿no? Y ahora, bueno, no sé, la verdad que no sé, porque, eh, a ver, es una sensación muy particular esta. El otro día en la presentación alguien me dijo, bueno, esto es como el hijo que se fue, que ya empezó a caminar solo. Y me quedó grabado esa imagen, ¿no? Porque digo, yo lo miro al libro ahora como que es algo ajeno a mí. Es interesante Es una eso. cosa muy rara, ¿no? Ujú. Por eso vos me decís, seguramente que en algún momento me volveré a hacer, no dejé de escribir, escribí sobre otras cuestiones, pero seguramente que en algún momento voy a volver, bueno, por este placer que me da leer historia Qué y gran. enterarme y seguir siendo curiosa. Qué lindo, qué lindo. Sí. Tal vez sucedió y yo no me di cuenta, no lo percibí. ¿Alguna vez con respecto a los dibujos e ilustraciones que haces, hiciste alguna muestra o algo? O... Bueno, estando en el taller de Ivana, Ujú. hice una muestra. En esa época yo pinté caras de chicos y la muestra se llamó Con ojos de niño. Sí, Le hiciste, obviamente, acá en Esquel, la hice en el Melipal. acá en el Melipal. Mirá, Sí, qué sí, bueno. sí, 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 sí. Tendrías que volver a hacer otra muestra en algún momento, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que no volví a pintar con continuidad, lo hago cada tanto. Mis pobres hijos tienen cuadros míos, dibujos míos, porque bueno, digamos que empecé a producir para la familia, pero bueno, fíjate vos, ¿no? Estos dibujos también no fue una cosa que dije, ¿cómo voy a hacer? Me empezaron a Fluyeron. surgir, y empecé a tirar líneas. Yo, la verdad que es la primera vez que dibujo así con líneas. Muy bueno, muy En bueno. general yo me gusta pintar los retratos y pinto al óleo, con detalle, pero ahora no me preguntes por qué surgió esto y me encantó. Y Excelente. posiblemente siga siendo un tiempito esto, a ver qué pasa. Así surgió una inspiración artística, digamos. De Claro, alguna sí, manera. porque no me parece, a ver, no quería poner que sí lo hice, bueno, yo no, lo hizo Daniel Mayor porque todo esto La edición me de... la hizo Muy bien. Valero y tengo que aprovecho que no lo hice el día de la presentación, agradecerle a Daniel y a Mariela que me tuvieron una paciencia infinita, porque yo de esto no tenía ni idea cómo se hacía. No soy muy buena manejando para nada la computadora, así que era un desastre, ¿no? Pero Bueno, muy pero prolijo, ¿eh? me tuvieron una paciencia bárbara. Y él y Daniel armó un video muy bonito que se pasó en la presentación. ¿Qué hice yo? Aportar el material que eran pinturas, daguerrotipos y fotos de las mujeres que yo encontré de mi libro, o con algunas escenas, en fin. Pero si yo ponía eso en el libro, ya iba a quedar medio como un libro de historia. Claro. Y yo no pretendía para nada. Otro tipo de todo camino eso. tenía. Porque también el libro tiene fragmentos de poesías y de canciones folclóricas, ¿no? Buenísimo, O buenísimo. sea que tiene un poquito como para ilustrar
como para ilustrar un poco, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, este dibujo, por ejemplo, se me ocurrió para este relato que se llama Las 5 tumbas, que es de Juana Zurduy, ¿eh? Cuando ella enterró a sus hijos y después fue a buscar el cadáver que quedó tirado en el campo de batalla de su marido y le dice a las 4 tumbas que había cavado con sus manos en el cerro, ya vuelvo, voy a volver con el padre de ustedes, ¿no? Tremendo. No, por eso te digo, a ver, cuando uno lee estas cosas, uno no queda ajeno a esto, Ni hablar. ¿no? Si hemos construido una nación con un sacrificio tremendo, bueno, como todas las naciones, ¿no? Totalmente. Todas las naciones se han nutrido de la sangre de mucha gente. Cookie, quiero, bueno, antes que nada agradecerte que te hayas venido hasta aquí, hasta la radio, No, en a un día ustedes. tan soleado como lo que estamos teniendo en este Es momento. típico del comienzo de invierno de Esquel. Pero quería agradezco. tirar un centro para cuando estés ahí con Nené, con Marisa. Algún día me gustaría invitarlas a las que puedan venir del taller ¿Cómo a no? charlar y hablar de literatura y creatividad también aquí en el lugar. Pero cómo ¿Eh? no, Nené en este momento no está, no va a estar por varios días, pero No, pero supongo tenemos hasta fin de año para hacerlo. perfecto, pero sí sería realmente interesante porque la verdad que el taller literario es un lugar de muchos aprendizajes de distinta naturaleza, porque por ejemplo, yo tuve que ejercitar la aceptación en el sentido de que uno tiene, a ver, me ejercité mucho escribiendo los discursos en la escuela, que antes eran tan importantes, ¿no? Entonces cuando empecé a escribir, claro, había cosas que había que pulir y por ahí que me dijeran, no, mira, a lo mejor esto revisalo, dalo vuelta, ponelo así, o me parece, y al principio era como que, ¿no? Y no, y después realmente fue muy rico ese periodo, Qué bueno. muy, muy lindo. Y mis compañeros y Nené excelentes. Muchísimas gracias, Cookie, A ¿eh? ustedes, y a vos Un en gusto y particular, mi felicitaciones. exalumno. Ahí, Bueno, ¿Cómo era Mauro como alumno? che, ya, tengo que estar terminando. vos sabés que yo lo único que puedo decir es que he tenido alumnos revoltosos o qué sé yo, no sé, vagos, por ahí en el sentido de que era lo normal en esa etapa adolescente, pero la verdad, y lo digo con toda honestidad, siempre he tenido muy buenos alumnos, o al menos nunca tuve problemas Claro. para dar mis Mauro clases. juntaba las dos cualidades. Vagos, rusos. No, pero siempre nos quedó el buen recuerdo, obviamente, como docente, y Sí, fundamentalmente ese recuerdo que rompe las estructuras para quienes estamos de alumno y alumna en ese no, momento. seguro. Es imposible que no te olvides de ese momento. Siempre era pensar en que está aprobado, no aprobado, etcétera, y pasamos a otro plano. Y que alguien se detenga a tomar una cuestión de creatividad y que la imaginación no la cercene, no la corte, sino todo lo contrario, que la despliegue y la Bueno, deje en libertad. pero yo he tenido anécdotas y ya me despido, ¿no? De alumnos con una creatividad increíble. Una vez en un examen que mi esposo siempre me decía, qué lástima que no fuiste anotando, pero bueno, hablando de historia argentina, me dijo, bueno, la mujer de San Martín, la Eulogia Lautaro. ¿Cómo le digo? Cosas así, ¿no? Digo, Muy bueno, es la bueno, creatividad de muy mis bueno, alumnos. muy bueno. Bueno, Cookie, muchas a gracias, ¿eh? Muchas ustedes, gracias por un tu tiempo. placer realmente, muy linda entrevista. Recuerden, ya tienen que salir corriendo cuando Gustavo esté preparando el primer mate ahí en librería Macayo. Tienen que ir a buscar Relatos en los pliegues de la historia. Hermoso título también, ¿eh? Hermoso título. Están en los pliegues estas mujeres todavía. Muy bueno el laburo. Y yo pienso, la última pregunta y no jodo más, la última pregunta. ¿Habrá posibilidad de que esto de algún u otro modo se incorpore, ya sea de forma aleatoria o de lleno a la currícula de las escuelas? ¿Podrá ser? Hay que No, atravesar algunos... no lo sé, porque eso depende del Ministerio de Claro. Educación, pero lo que sí voy a hacer, porque eso fue algo que ya lo tengo previsto, es a las bibliotecas escolares hacerles llegar 2 ejemplares míos a cada una para que las docentes o los alumnos, sin necesidad de que sea el docente el que los incentive a leer historia, lo hagan. Va a atravesar la frontera de la comarca de la Patagonia, acuérdate lo que te Ojalá, digo, ¿eh? Gracias, ojalá, Cookie. a ustedes. Continuamos aquí en